estamos de vuelta y lo invito a que pongamos juntos el tema sobre la mesa. Está en el debate público pues el tema de que Lorenzo Córdoba, a días de irse ya del Instituto Nacional Electoral, pues va a recibir un bono de compensación justamente por salida, un monto que se aproxima a los 2 millones de pesos, aunque hay quien hace cuentas y dice que no, que son más o menos unos 7 millones de pesos, no queda muy claro de dónde salen. Pero en fin, aquí el asunto es si son justos estos privilegios, si qué debemos esperar con este tema. Es normal en un instituto público como es el Instituto Nacional Electoral. En fin, ese es el tema y la pregunta la dejamos para que la debatan Raúl Frías Lucio, director editorial, y Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Adelante. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Víctor, gracias. Sí, pocas veces estoy de acuerdo con lo que el presidente dice, sí, pero fíjate que hoy sí estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que los recursos públicos deberían ser sagrados, deberían ser cuidados específicamente, ¿no? Y me refiero concretamente a esta compensación por terceros que salen del INE y que se van a llevar una millonada, Víctor, ¿sí? Y entonces volvemos a ese trato privilegiado que hay de muchos funcionarios o de altos niveles de organismos independientes como puede ser el INE y otros, o los miembros del Poder Judicial, los magistrados, que también ganan una millonada, muy desproporcionado a lo que gana la mayoría de los trabajadores y de los empleados en términos generales, Víctor. Y a mí me parece que además el que no se transparente, que me parece que sería un asunto fundamental, que se transparentara qué es lo que se va a llevar los consejeros que salen, y me refiero a estas 4 personas que se van, que es Lorenzo Córdoba, que es Ciro Murayama, que es José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela, que son los consejeros que terminan su periodo luego de 9 años de estar al frente de este organismo, y bueno, Lorenzo Córdoba como presidente de él. Y es exactamente, Víctor, las cuestiones que deberían ser muy transparentes, porque a veces pareciera que los tratos no son igual a cualquier empleado o a los que son, digamos, los privilegiados. No sé, un primer comentario, Víctor. A ver, Raúl, ¿qué tanto es tantito? Déjame platicarte una anécdota breve y te doy mi comentario para darte de nuevo la voz. En alguna ocasión viajé con un amigo a Las Vegas que me invitó, iba a pagar el hotel y yo le dije, oye, es un hotel carísimo. Y me dijo, bueno, no es que sea caro, es que tú ganas poco. O sea, ¿qué tanto es tantito y qué tanto es mucho, verdad? Pero fíjate, en este contexto te doy algunos datos. ¿Cómo podemos contemplar este tipo de ingresos en un país donde la mayoría de los mexicanos en promedio ganan 8,500 pesos mensuales? Donde un sueldo promedio formal laboral ronda en los 14,500 pesos mensuales, donde una persona de clase media, digamos afortunada, tiene un ingreso entre 14,000 y 30,000 pesos mensuales. Y si eres de una clase alta y tienes un trabajo también en una empresa sólida, puedes ganar más de 30,000 pesos. Pero esos más de 30,000 pesos solo son el 0.98% de la población en México los gana. 0.98. 98% de la población, ni siquiera el 1%. Entonces, ¿cómo podemos? Ahora, vámonos a otro dato que creo que también sirve de referencia para decir qué tanto es tantito. ¿Cuánto cuesta el voto en general en México? El voto en México nos cuesta algo así como $20, mientras que en países como Francia te cuesta entre 3 y 5 dólares. Y en Estados Unidos te cuesta entre 15 y 17 dólares el voto. Entonces, ese es el tamaño, yo creo que así es como debemos dimensionar si estas personas ganan mucho o poco. Y sí, coincido contigo, creo que es excesivo y creo que la visión que le dieron, y que es una crítica formal, con todo el respeto que merece la institución, a una institución de servicio, la vieron como una especie como de empresa privada, donde se acostumbra ese tipo de lógica, ¿no? Te voy a dar tu bono de retiro, te voy a dar tu fondo de ahorro, te voy a dar super prestaciones, te voy a dar un super vehículo, te voy a dar teléfono celular, te voy a dar gastos de comida. Oye, creo que debe de haber algo de mesura y algo de propiedad en un país pues tan fregado como en el que estamos, Raúl. Sí, es mi comentario. Sí, no, y tienes toda la razón, y por eso también coincido con lo que el presidente dice. Bueno, es que esta compensación de retiro
pues puede ser legal, pero bueno, sí me parece que está fuera de eso. Pero mira, pero más allá, creo que tampoco es legal. A ver, Víctor, cuando tú entras a un trabajo por tiempo determinado, es decir, estos consejeros entraron sabiendo que la chamba iba a ser por 9 años. Entraron el 15 de diciembre del 2011, sí, y sabían, luego vino el cambio del IFE al INE, y sabían que esto iba a terminar el 3 de abril del 2023. Es decir, había un contrato o hay un empleo determinado con inicio y con fin. Y aquí es donde me parece que es donde se dan este tipo de abusos. Cuando tú tomas un contrato en este sentido, pues ya no hay finiquitos, o sea, sí te pagan las partes proporcionales de vacaciones, parte proporcional de aguinaldo, lógicamente lo que hayas ahorrado en un sistema de ahorro si es que existió, pero no te corresponderían los 3 meses de salario ni los 20 días por año, que sería de un trabajo indeterminado de tiempo. Claro, entonces, ahí está la clave. Sí. Ahí me queda claro que es un asunto que no está claro, no está transparente y me parece que no correspondería un ingreso de ese tipo. Ahora, el salario pues muy bueno, tú lo sabes, sí, un salario de 262,634 pesos, que menos impuestos quedaba en 179,000 pesos mensuales netos. Sí. Y aparte gratificaciones de fin de año, gratificación casi 500,000 pesos. Así es, gratificación. Y una prima vacacional de 16,300. Hombre, por favor, denme esa chamba. Y síguele, seguro de retiro, gastos de alimentación. ¿Quién recibe gastos de alimentación? Por favor, Raúl. Digo, sí, mira, ¿sabes cuál es el problema? Que bajo el argumento de que son organismos independientes y autónomos, se cometen esta serie de abusos, se caen. Ahí un grupo de vivales empezó a estudiar y dijo, a ver, ¿cómo nos beneficiamos? Vamos a servirnos con la cucharita grande, ¿no? ¡Viva México! Muy al estilo de la clase política que también tanto detestamos porque se sirven con la cuchara grande cada vez que pueden. Un vicio que se hace en la Cámara de Diputados, que se hace en la Cámara de Senadores, que ya vimos que se hace en el Poder Judicial, que se hace en cuanto a instancia no tiene supervisión y rendición de cuentas, se hace. Ante la complacencia de medio mundo, porque todo el mundo quiere participar en el juego. Por eso estamos como estamos, en esa cuestión de servicios, de ingresos tan irregulares que ofenden a la ciudadanía, Raúl. Por eso la sociedad, la ciudadanía promedio informada, está harta. Dice, ya párenle. Pues sí, aunque también déjame decirte, a mí ese argumento de que el presidente está molesto, está enojado porque gana más que él, pues a mí, a ver, me parece que no es exactamente el punto. Sí, el presidente, no es por ahí, sí. El presidente gana 166,532 pesos mensuales, brutos, ¿sí? Menos, sí, impuestos y todo lo que tiene que pagar, le queda un ingreso neto de 115,739, más seguro de vida, seguro colectivo de retiro, prima vacacional, aguinaldo y estímulos por antigüedad, para tener un ingreso neto con prestaciones de 149,386. Bueno, aquí el tema es esos tratos diferentes con la mayoría, desde luego, de la gente. El presidente dice, es que estos señores ganan más que yo, es que los magistrados del Poder Judicial ganan más que yo. Y bueno, yo revisaba lo que gana Norma Lucía Piña Hernández, que estamos muy de acuerdo en que sea un organismo, el Poder Judicial independiente, pero también que sean moderados con los ingresos, 269,000 pesos mensuales, más prestaciones. Y luego, Raúl, cuando llegan los tiempos de los balances, sus resultados son poco menos que pésimos. Porque si tú haces en este momento un balance de cómo es la justicia en este país, te vas a dar cuenta que es pésima en un país donde el 95% de los hechos criminales, más del 95, el 99 casi, no se resuelve y solo uno medio se arregla. Oye, y luego te pagas con esos sueldos, digo, si estuvieras en una empresa ya te hubieran corrido. Sí, ¿no? Yo creo que ahí es donde tienes que ir viendo. Por ejemplo, las pensiones de oro que tan hemos abordado en este programa. Las pensiones que ganan, por ejemplo,
los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? ¿Cómo es posible que el señor José Luis Lupercio, que era el líder del sindicato del SUTERM, de la Comisión Federal de Electricidad, tiene una pensión, fíjate, Víctor, de 390,000 pesos mensuales? 390,000. Afortunadamente, con la nueva ley que se dio, ya solamente le quedó su pensión de 108,000 pesos. Digo, bueno, a ver, y ese es el tema. Los pensionados normalmente de cualquier institución del Seguro Social tienen una pensión promedio de 8,000 pesos, ¿sí? Pero para pensionarte tuviste que llegar a la edad de 65 años, de haber trabajado cuando menos 35 años, de haber llevándote una pensión promedio, si es que tienes todas las semanas cotizadas, de llevarte una pensión que es una fórmula entre el salario promedio de los últimos 5 años y haber cumplido con la edad y haber cumplido con las semanas cotizadas, y te puedes llevar un máximo de 60,000 pesos de pensión mensual. Eso en el caso de un trabajador promedio mexicano, Raúl. Pero sí, yo te pregunto, ¿cuántos funcionarios que hacen las leyes también y que están viendo cómo sacan, cómo exprimen al país, eso es la verdad, hacen las reglas y pasan un año, medio año en un puesto público de primer nivel, son secretarios de Estado o son secretarios de Relaciones Exteriores, y ya con eso se van con toda su vida con una pensión vitalicia? Exactamente. ¿Es justo? No es justo, Raúl. No es justo que con el último salario, que muchas veces, como tú bien dices, se llegan a acuerdos donde el último salario es el que va a aplicar en la pensión, y con eso se retiran de por vida o como los de la Comisión Federal, que también te retirabas con una pensión con un sobresalario de 30% más. O sea, a ver, te pensionabas, inmediatamente tenías un 30% de ingreso de pensión sobre tu salario el último. Entonces, oye, pues con razón tenemos Comisión Federal de Electricidad quebrada, por eso tenemos a Pemex quebrado, ¿sí? Porque ha sido privilegio, más privilegio, más privilegio. Te voy a dar un ejemplo aquí en Jalisco. Perdón, Raúl, nada más te comento. ¿Y sabes por qué, Raúl? Porque son dineros públicos. Claro, porque no te son cuesta. Dineros que no te cuestan, que Así no te duele. Porque si fueras tú el que lo pagaras, si fueras tú, no estarían aplaudiéndole ahí al funcionario del INE por su regreso. Si ellos fueran los que con su bolsillo les pagaran ese dinero. Pero como es dinero público, como es dinero de nadie, de todos y de nadie, pues viva México S.A., ¿no? Perdón, Raúl. Mira, hay un caso aquí en Jalisco que llama mucho la atención. Es de un diputado. Se llama José María Martínez, Chema Martínez. A ver, él ya está pensionado por pensiones del Estado, como haber sido trabajador del gobierno, empleado del gobierno del Estado durante algunos años, ¿sí? Ya recibe una pensión de oro, porque además cuando se pensionó, con el salario, con el último salario que tenía, y en ese momento se pensionó, que es un salario superior a los más de 120,000 pesos mensuales, ¿sí? Pero además, sí, es un hombre muy joven, porque dice que empezó a trabajar desde que tenía 14 años. Entonces, bueno, imagínate. Y ahora no se engañe, porque empiezas a cotizar a partir de los 18. Por eso. Por ley. Entonces, y 14 no. Imagínate el manoseo que hay de todo este tema de asunto. Y como bien dices, cuando se trata del dinero público, sí, pues a manos llenas, se mueven a manos llenas, no les importa, porque finalmente es dinero público que parece que es dinero de nadie, ¿sí? Pero no que a te fin de importa cuentas, si quiebra la empresa, claro. Y no te importa si te llevas entre las patas al país, y no te importa si ya no hay recursos para sacar adelante los proyectos nacionales importantes, ni para combatir la pobreza, ni para no. Mientras tú te sirvas bien, y tú y tu familia, viva México, y con eso me quedo, ¿no? Qué terrible, esa es la tristeza. Falta de ética, Raúl, falta de moralidad, de amor por México. Pues y de moderación, hombre, y de moderación. Está bien, que ganen bien, pero vuelvo al punto, ¿qué tanto es tantito, Raúl? Claro. Bueno, es sobre el tema del retiro de Lorenzo Córdoba y los consejeros, que insistimos, no es un tema simplemente de desmochar
cortarle las manos o los pies al INE, sino también es un tema que vale la pena reflexionar sobre los costos que tiene precisamente estos altos funcionarios de esto. Y la democracia, Raúl, es el costo de la democracia, estoy de acuerdo. México es uno de los países más altos en su democracia, pero pues hay que ver dónde se va quedando los dineros, ¿no? Partidos y funcionarios del INE están reprobados, al menos desde este momento. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl.